Ser podcast. En la cadena Ser, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Qué imagen tan impactante la de los militares en las calles de Los Ángeles frente a las protestas contra las redadas antimigrantes que se están desarrollando en esa y otras ciudades norteamericanas. Es una imagen que representa toda una declaración de intenciones de Trump, dispuesto a imponer su ley como nadie lo había hecho antes en Estados Unidos. Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean, and safe again. It's happening very quickly. Our city is trying to heal. Our city is trying to rebuild. Our city does not need to be torn apart with a provocative measure from the federal government. Esta ha sido la cuarta noche de protestas en Los Ángeles por la deportación de migrantes de Donald Trump, que mantiene el pulso con el gobernador de California, que acusa a la Casa Blanca de autoritarismo. He's declared a war on culture, on history. Trump no descarta incluso declarar la insurrección en California y hacerse con el control total de ese estado de la costa oeste. Es otra señal más de la degradación rampante de nuestras libertades a la que asistimos casi a diario y que tiene una de sus expresiones más graves en los ataques a la prensa. De hecho, la libertad periodística no ha dejado de deteriorarse en el mundo, tal y como acredita Reporteros Sin Fronteras, que habla de un fenómeno al alza con motivo del Día del Refugiado, que se conmemora el próximo viernes. Habla del éxodo de periodistas, un fenómeno que conoce bien alguien que se ha visto forzada a hacerlo porque viene de uno de los países más beligerantes contra la prensa. Es nuestra invitada Marjorie Guevara, periodista nicaragüense refugiada en España desde 2019. Hola Marjorie, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. ¿Qué te pasó a ti, Marjorie? Bueno, yo llegué a España el 1 de enero de 2019. Yo salí de Nicaragua un 24 de diciembre a solicitud de mi familia. Bueno, yo soy periodista de profesión, estudié comunicación social en la antigua Universidad Centroamericana, también confiscada por la dictadura. Y de ahí pues, salimos la mayoría de los periodistas que ejercemos actualmente. Yo colaboraba con un medio digital que se llama Artículo 66, que recién surgió en 2017. Y estábamos haciendo un programa satírico crítico al gobierno, porque todavía en ese entonces le llamábamos gobierno de Daniel Ortega. Cuando en ese momento surgen las protestas por la reforma a la ley de la seguridad social, y uno de los programas que nosotros habíamos realizado era sobre la base de investigaciones de medios como La Prensa, Confidencial y El Nuevo Diario, sobre qué había ocurrido para llevar a la quiebra el Instituto de la Seguridad Social y qué significaba que se hicieran estas reformas que incrementaban los pagos para ancianos que reciben pensiones de $100 y que iba a aumentar la edad de jubilación. Entonces, a partir de esa publicación, de ese video en el espacio que se llamaba La Tajona, lo transmitíamos en YouTube y en redes sociales. A partir de esa publicación esto se viraliza y bueno, habíamos hecho otro montón de publicaciones sobre temas críticos en el país. Esto se viraliza en medio de las protestas cívicas de la población y a partir de ahí pues yo comienzo a recibir amenazas de muerte, amenazas de quemarme mi casa, de violarme y de asesinar a mi hijo. Mi hijo en ese entonces tenía 4 años. Así que una crítica que se viraliza te supone amenazas directas de muerte. Amenazas directas de muerte, incluso llegaron a publicar la dirección de mi casa y hacer un llamado a las turbas del régimen de Daniel Ortega para que llegaran a atacarme a mi casa. Yo recuerdo que recibía mensajes allá en Nicaragua, en mi casa, de los vecinos diciéndome no tenga miedo, que si usted la vienen a hacer algo, nosotros la vamos a defender. Porque en ese momento era un momento tan convulso, la sangre, nosotros ahora decimos, la sangre estaba derramada en la calle totalmente, se contabilizan más de 350 asesinatos y crímenes de lesa humanidad. Entonces, te imaginas el nivel de violencia que había en las calles del país. Entonces, Marjorie, ¿de qué forma el gobierno de Daniel Ortega ha contribuido a poneros en la diana por esas críticas? Los medios de comunicación fuimos señalados de ser parte de un supuesto golpe de Estado.
Esa fue la narrativa que utilizó la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y que sigue utilizando porque no han salido de ahí para criminalizar a toda voz crítica que había. Las y los periodistas en ese momento lo que estábamos haciendo era informar de lo que sucedía en el país. Siempre se nos señalaba de recibir dinero de la CIA, de Estados Unidos, y eso es falso. Falso, yo sigo siendo la misma pobretona de toda la vida, desempleada actualmente, eh, y nosotros no recibíamos ningún fondo de nadie. O sea, yo todo ese trabajo lo hice voluntaria con una plataforma que estaba recién surgiendo porque veíamos la necesidad que había de crear espacios de periodismo independiente frente a la censura y al cierre que había de la dictadura de Daniel Ortega, que desde que ellos llegaron al gobierno en 2007 fueron claros y dijeron que no iban a permitir, que lo que ellos iban a instaurar era una comunicación incontaminada. Y eso significa que no había crítica ni fiscalización al poder por ningún lado. Nicaragua tiene una ley de acceso a la información pública y nunca ha sido efectiva. Se hicieron un montón de solicitudes, hay trabajos que se documentaron en la prensa y en el Nuevo Diario en su momento, de solicitudes de información sobre diferentes ministerios, salud, educación, contraloría, y nunca se nos dieron respuesta a las y los periodistas. Entonces, desde el inicio ya venían con signos fuertes de que esto pues iba a llegar a un punto en el que estamos actualmente. Y luego, pues además de que Rosario Murillo al mediodía, y lo sigue haciendo, sale despotricando contra toda voz disidente y acusándonos de golpistas y con todos los descalificativos que se le pueda ocurrir, eso hacía que en las calles sus grupos que los persiguen, sus fanáticos, incluso los grupos que están financiados por ellos económicamente, pues se ensañaran con las y los periodistas. Desde la primer movilización pacífica que tuvo la población, donde las y los periodistas fuimos a hacer cobertura, fuimos atacados y seguimos siendo atacados porque ya no son golpes físicos, ni ataques, ni agresiones físicas en el lugar de la cobertura, son ataques a nuestras familias, a perder las nacionalidades, a no renovarnos nuestros pasaportes, nuestras cédulas de identidad, que nos dejan en unas condiciones de desprotección en el exilio. Es como si Nicaragua haya sido un campo de pruebas de ataques contra la prensa, porque mucho de lo que nos cuentas ahora se ve en otros países. Sí, es una estrategia, de hecho se hablaba mucho que era de escuela cubana, se decía. Sin embargo, nosotros afirmamos que lo que ocurre en Nicaragua es un extremo, porque en Nicaragua ya no quedan espacios de periodismo independiente. Tenemos casi 300 periodistas exiliados. Para un país de 6 millones de habitantes, te aseguro que eso es un montón de periodistas y no hay más. Ya no tenemos una universidad que forme en periodismo porque se la confiscaron ellos también. Ya no hay ningún medio de comunicación porque también estamos perseguidos, pero también se han confiscado. Se confiscaron las instalaciones de Confidencial, se confiscaron las instalaciones del diario La Prensa con casi 100 años de existencia, se confiscaron las instalaciones de 100% Noticias, pero también se apresaron algunos colegas. Tenemos una colega desaparecida, que es Fabiola Tercero y que es la fecha y no sabemos dónde está. Y tenemos colegas que ya estaban jubilados y que tienen casa por cárcel en Nicaragua. Y que esta información poco se conoce, bueno, porque hay un contexto también político a nivel internacional que estos temas ya van quedando relegados, pero es nuestra realidad para las y los nicaragüenses en el día a día y quienes estamos exiliados. Y estas compañeras, por ejemplo, por la misma persecución, por la misma criminalización y el miedo porque están adentro, no pueden hacer esas denuncias. Entonces son casos que los sabemos, los conocemos, pero que no hay una denuncia pública. ¿Por qué? Por el mismo temor de las compañeras. Hay algunos incluso que les han quitado la nacionalidad, ¿no? También se ha desnacionalizado a varios colegas periodistas y a expresos políticos que eran miembros de algún partido político o defensores de derechos humanos. Son casi más de 300 personas que han sido desnacionalizadas, que afortunadamente también pues han encontrado eco en otros países y les han ofrecido nacionalidad, como es el caso de España. Actualmente hay un grupo que está liderando de 7 personas que son públicas, pero la cantidad de colegas es mayor, que están en situación de apátrida de facto. ¿Qué significa esto? Que estos colegas se exiliaron y se les venció ya el pasaporte y la cédula de identidad y no la pueden renovar.
y en el lugar, en el país en el que residen, pues tampoco todavía tienen un estatuto migratorio que les garantice un poco de seguridad, que son en este caso Estados Unidos y Costa Rica. Entonces estos compañeros están como apátridas de facto porque aunque no se emitió un decreto, como en el caso de los otros 300 entre periodistas y presos políticos, aunque no se emitió ese decreto, no pueden renovar su documentación y esto te limita a la hora de estar en otro país para hacer tus trámites, porque ¿qué te piden primero? El pasaporte actualizado y no lo tienen. ¿Tú has podido mantener el contacto con tus lectores ahí en Nicaragua? Sí, afortunadamente, y una de las ganancias que ha tenido Nicaragua de alguna forma, podríamos decir, es que se han fundado varios medios de comunicación. En el exilio, después de la salida entre 2019 y 2021, se han fundado varios medios de comunicación. Yo creé una plataforma que se llama lalupa.press, que hacemos periodismo con perspectiva de género, que habla pues más sobre los derechos de las mujeres y la diversidad. Y estamos trabajando todos los días estamos publicando información en nuestras redes sociales y en nuestra página web, pero no somos el único medio. Todos los otros medios estamos intentando sobrevivir, subsistir y luchar contra esa censura que nos ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde el exilio no es fácil, te lo juro, Pablo, hacer periodismo, es muy difícil. Yo soy de las primeras que siempre ha defendido que el periodismo se hace en las calles, hablando con la gente. Si es verdad, las redes sociales te pueden dar algún tipo de pulso de lo que sucede, no es lo mismo que llegar y hablar con la gente en el barrio, en la comunidad. Sin embargo, pues nosotras estamos intentando lo máximo que se pueda a seguir haciendo periodismo, a seguir informando a la población, a seguir fiscalizando a la dictadura y a seguir denunciando la violación a los derechos humanos, porque nuestro objetivo final es volver a Nicaragua, Pablo. Nosotros vamos a volver a Nicaragua. Esa es la misión que tenemos, ese es por lo que estamos trabajando, en regresar y hacer que nuestro país siga saliendo adelante y que quienes tengan que pagar por todos los crímenes que se han cometido, pues que sean juzgados. Pues mucho ánimo con eso y gracias por estar con nosotros, Marjorie. Gracias, Pablo, gracias a ustedes por darnos el espacio, porque la verdad ya poco se habla de Nicaragua y la situación, aunque la sangre ya no esté en la calle, como digo yo, pero la situación de represión continúa todos los días. Esos enemigos de las libertades tienen muchas caras. En Portugal se ha visto esta semana con una oleada de ataques xenófobos coincidiendo con una fecha simbólica en el país. Conectamos con Bryce Suárez. Pues este mismo jueves hemos sabido que un grupo de neonazis agredieron a voluntarias que daban comida sin techo extranjeros. Y esto culmina una semana complicada que empezaba con el Día Nacional de Portugal, que conmemora la muerte del poeta Luís de Camões. Se homenajea a la literatura, a las comunidades portuguesas, y Portugal reconoce su origen plenamente multicultural, como dijo en un discurso precioso la escritora Lídia Jorge. Por aquí ninguém tem sangue puro. A falácia da ascendência única no tiene correspondencia con la realidad. Por aquí nadie tiene sangre pura. La falacia de la ascendencia única no se corresponde con la realidad. Cada uno de nosotros es una suma. Tiene sangre del nativo y del migrante, del europeo y del africano, del blanco y del negro y de todos los demás colores humanos, recordaba la escritora. Sin embargo, la fecha se ha convertido también en una especie de día de la raza cuando algunos grupos de extrema derecha aterrorizan a quienes piensan diferente. Justo hace 30 años era asesinado un portugués de origen caboverdiano cuya muerte se conmemoró estos días en Lisboa. El giro viene ahora porque uno de los condenados por ese asesinato también estaba en Lisboa y es uno de los captados por las imágenes de seguridad en una agresión que ha consternado al país antes de una función teatral. Eran cerca de 30 y que comenzaron por provocar una... Eran unos 30, empezaron por provocar a una actriz que llevaba una camiseta con una estrella, llegó Adérito, que venía a hacer su papel, se iba a preparar y fue agredido, violentamente agredido, relataba la directora de la obra. El actor fue hospitalizado con cortes en la cara y ahora su abogado pide que se considere un crimen de odio. Casi toda la clase política ha condenado la agresión, pero el trasfondo es polémico porque algunos de los agresores han sido reconocidos como miembros de la Organización Internacional Sangre y Honor, en algunos países considerada terrorista, pero que en Portugal fue excluida del informe anual de seguridad nacional en cuyo borrador sí constaban.
Tanto Chega, la ultraderecha, como los conservadores votaron en contra de un pedido de explicaciones solicitado por la izquierda. Además, los precedentes no son lejanos. Las conmemoraciones de la Revolución de los Claveles también estuvieron marcadas por la violencia fascista. Bueno, y esto es solo una cara de la tensión que se vive. La otra llegaba unas horas antes de esta agresión, cuando el imán portugués David Munir fue increpado durante su tradicional discurso en esta fecha. Esto es una vergüenza, esto no es tu patria, traidor, le gritaban desde el público. Eu disse que eu uns anos atrás eu orgulhava-me. Eu dizia que em Portugal no há islamofobia. Yo hace unos años me enorgullecía, ya que en Portugal no había islamofobia. Ahora no puedo decir lo mismo, específicamente en las redes sociales, declaró el líder musulmán a la televisión. De hecho, solo un día antes, la comunidad islámica portuguesa había advertido de las crecientes expresiones de odio contra sus miembros, que se desataron tras 2 episodios. El primero, cuando la ciudad de Oporto anunció que cedería 2 edificios abandonados a la construcción de mezquitas, y ante las reacciones, el alcalde acabó echándose atrás. El segundo brote fue después de que un hombre musulmán fuera condenado a 25 años de cárcel por un asesinato cometido hace 2 años. La comunidad islámica pide que se le juzgue de manera individual. Recuerda que Portugal es un país laico. En la cadena SER, Punto de Fuga. Y antes de finalizar vamos a hablar del trabajo infantil, una lacra que el mundo se comprometió a erradicar en 2015, pero 10 años después seguimos lejos de conseguirlo. UNICEF ha publicado esta semana su informe anual sobre este fenómeno que analizamos con Virginia Pérez, responsable de protección a la infancia de UNICEF en Bolivia. Hola Virginia, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a vosotros, un saludo a toda la audiencia y de verdad gracias por el espacio que nos dais para hablar de un tema tan importante como es el trabajo infantil. Exacto, muy importante, con, en fin, un balance de datos que proporcionáis en UNICEF, Virginia, que no se representa, yo creo que una de cal y otra de arena, ¿no? La buena noticia es que en los últimos años ha descendido el número de niños que trabajan, ¿no? Que están trabajando de forma forzada, pero no se ha conseguido una meta que se marcó el mundo hace ahora 10 años, que es acabar con esta lacra, ¿no? No, efectivamente, las buenas noticias es que hay menos niños y niñas trabajando, lo malo es que estamos todavía muy lejos de alcanzar la meta. Y que la meta es, como tú bien dices, es que ningún niño, ninguna niña en ninguna parte del planeta tenga que trabajar. Sigue siendo un problema que nos preocupa mucho desde UNICEF y para el que creemos que tenemos que seguir poniendo muchos más esfuerzos. No solo es UNICEF, desde todas partes, ¿no? Entiendo, Virginia, que la pobreza es, digamos, una razón principal que explica, ¿no?, este fenómeno. Sí y no. Y a mí la verdad me gusta desmitificar un poco esta asociación tan lineal y exclusiva de pobreza igual a trabajo infantil o al revés, ¿no? Trabajo infantil porque hay pobreza. Obviamente es uno de los factores, pero hay otros factores que también cuentan. Por ejemplo, la calidad y el acceso de la educación. Cuando la calidad no es realmente gratuita y sobre todo cuando la educación, perdón, no es de calidad, hay muchos padres, muchos papás y mamás que no confían en que sea una buena inversión para sus hijos, que tienen un gasto adicional que no les va a rendir y se desaniman para seguir apoyando la educación de sus hijos, les sacan del colegio y les ponen a trabajar en el negocio de la familia o en la comunidad en algún sitio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cambio climático. Es algo en el que todavía no tenemos suficiente evidencia, pero los que estamos en primera línea de terreno sí que vemos como las sequías por un lado, los incendios por otro lado, las inundaciones también están haciendo que muchas familias, sobre todo en zonas rurales, estén perdiendo sus medios de vida, estén migrando. Al desplazarse, aunque sea internamente, los niños salen del colegio, han perdido los medios de vida, los papás, las mamás, niños trabajando al final del día. Entonces hay varios factores, ¿no? También el tener políticas y leyes débiles o el no tener programas de protección social que apoyen a las familias más pobres. Entonces es todo un conjunto un poquito más complejo que simplemente decir
los niños y las niñas trabajan porque sus padres o sus madres son pobres. Claro, entonces todos estos factores que nos estás explicando, Virginia, en fin, son factores transversales a cualquier país del mundo, ¿no? Yo me imagino, claro, habrá zonas y regiones del mundo donde esa prevalencia de trabajo infantil sea mayor que otra, pero, en fin, estos factores que me estás explicando, con esos factores podríamos encontrar trabajo infantil en casi cualquier país del mundo. Efectivamente, el estudio de hecho analiza todos los países del mundo. Claro, destaca las zonas del planeta donde tradicionalmente ha habido más trabajo infantil, pues África, Asia, América Latina, algunos continentes están haciendo más progresos que otros, pero en todos los países, incluido en España, tenemos una proporción de niñez que está debajo del umbral de la pobreza. Tenemos una proporción de niñez que por ser migrante o por otros motivos no tienen acceso a la educación, no van a clase, no van al colegio, o porque se han separado de sus familias. Ojo, ahí hay un riesgo enorme cuando un niño o una niña no está al cuidado de un adulto, sobre todo un adulto de su familia. Entonces, esas niñas, esos niños, como bien dices, las encontramos en todos los países, en todas las comunidades, en todas las provincias, en todas las ciudades. Claro, nos has hablado, Virginia, de los factores de riesgo, pero ¿qué es lo que ha facilitado esa reducción de la que hablábamos? Porque luego está la otra buena noticia, ¿no? Aunque no se haya conseguido ese reto que, en fin, nos habíamos marcado en 2015, ¿no? De acabar con la esclavitud infantil, con el trabajo infantil, sí que lo hemos conseguido reducir. ¿Y ha sido exactamente por qué? ¿Gracias a qué? Pues también a varias cosas, ¿no? Temas demográficos. Entonces, la región, los continentes, los países, según se van desarrollando, como bien sabes, dejan de tener niños, que es, por ejemplo, lo contrario de lo que ha pasado en África. Como sigue habiendo todavía un crecimiento demográfico grande, es donde hay más niñas y niños trabajando, ¿no? Ese es un factor. La industrialización, la tecnificación de la agricultura, etcétera, etcétera, que hace que haga falta menos manos de obra, la inversión en educación, la inversión en protección social. Han sido acciones que han permitido reintegrar niñas y niños en la educación y sacarlos del trabajo infantil. ¿Y es fácil ese tránsito, Virginia? Quiero decir, sacar a un chaval de ese trabajo, ¿no? De donde no tiene que estar, a que vuelva a lo que tiene que hacer, que en este caso es la escuela y la educación. Bueno, si se ponen los esfuerzos y los recursos necesarios, no es tan difícil. Hay que llegar a cada familia, hay que hacer un combinado de medidas nacionales, de política pública y apoyos a las familias. Hay que generar empleo digno para papás y mamás. Esa es una de las primeras intervenciones, ¿no? Si los padres, los proveedores tienen un ingreso suficiente, no es tan necesario que niñas y niños trabajen. Pero como te decía antes, también hay que trabajar con las familias el que vuelvan a creer en la educación. Y para eso, pues, hay que invertir en una educación de calidad. Y eso sí, hay que hacerlo a nivel nacional, y es una apuesta grande y a mediano, largo plazo, ¿no? Porque no vale que el curso que viene mi hijo más o menos apruebe todas, no le fue tan mal porque tenía un apoyo con los deberes. Lo que necesitamos es que niñas y niños acaben la secundaria como mínimo. Entonces es una apuesta a largo plazo. Sí se ven resultados cuando te acercas a trabajar con las familias, cuando se explica además los riesgos que tiene para una niña, para un niño o un adolescente trabajar, sobre todo en ciertos tipos de trabajo. Nosotros nos enfrentamos a menudo a contextos donde siempre ha estado bien visto que una niña o un niño trabaje. Ahí hacemos esfuerzos por aclarar que no es que los niños no puedan ayudar en casa o en el negocio de la familia o dar una mano cuando hay que recolectar. En lo que insistimos es que niñas, niños y adolescentes tienen que apoyar y tomar responsabilidades en medida a su edad, a su desarrollo, y de tal manera en la que nunca les impidan ni ir al colegio, terminar el curso y sobre todo que no pongan en riesgo a su salud, ¿no? Entonces, ahí es donde trabajamos con las familias, es decir, no estamos en contra absolutamente de que esta niña ayude los sábados y los domingos en el negocio de la mamá o el papá,
pero lo que sí es condición sine qua non es la educación, la salud y el tiempo para jugar. No olvidemos que jugar y tener actividades sociales, de estar con otros niños y niñas de su edad, es un derecho de la niña, ¿no? Si se respetan estas 3 cosas y las familias lo entienden, es mucho más fácil conseguir que no abandonen la educación. Ojalá esto estuviera en la agenda, como prioridad, ¿no? En la agenda política y en la agenda social de muchos gobernantes, ¿no, Virginia? Porque ahora mismo se habla más, por ejemplo, de rearme que de estas políticas. Sí, y obviamente pues desde UNICEF nos duele, ¿no? Entendemos el contexto, pero ahí hay que poner el acento en los riesgos y no confiarse demasiado de los éxitos que mencionan los informes que se han venido haciendo, porque algo que estamos viendo, por ejemplo, en Latinoamérica, es que ahora hay más niñas y niños entre 5 y 11 años que están trabajando, más que niños más mayores, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Al medio plazo un retroceso, porque en los próximos años vamos a tener niños de 12, 13, 14 trabajando, que son los que ahora tienen 5 a 11, más los nuevos que se van incorporando. Entonces hay que prestar mucha atención a qué está pasando para que los niños y niñas más pequeñas estén empezando a trabajar mucho antes que sus hermanos que ahora tienen 15 o 14. Virginia Pérez, te agradezco mucho tu ayuda y este tiempo que nos has dedicado aquí en la cadena SER. Un saludo desde España. Un saludo desde Bolivia y muchas gracias de nuevo. Pues hasta aquí el punto de fuga de esta semana, aunque ya sabéis que os acompañamos en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga y por supuesto estamos en Ser Podcast, donde tenéis todos los programas para escuchar cuando queráis y para compartir, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.